el primer ministro de Canadá, según lo dicho por la embajadora de Canadá en Estados Unidos, trató de exponerle que Canadá no es México, argumentando que los principales problemas en esta situación vienen de México. ¿Qué responder a estos señalamientos, Presidenta? Lo que sí es que a México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales. Esa es mi función y esa es la función de todas y todos los mexicanos. Debemos señalar siempre es que no se utilice a México como parte de sus campañas electorales. Cada quien que vea por cada cual. Lo que sí es que México es un gran país. Ya quisieran, la verdad, la riqueza cultural que tiene México. Hola amigos, espero y estén teniendo un grandioso día, pues nuestra presidenta Claudia Sheinbaum sigue firme. Donald Trump y el primer ministro de Canadá subestimaron a la presidenta de México. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum puso en su lugar al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, diciéndole que a México se le respeta y que el pueblo de México no se le va a utilizar para sus campañas electorales. También la presidenta destacó que México es grande y que es un gran país. Ya quisieran otros países tener la riqueza que tiene el pueblo de México. Y Donald Trump no se esperaba este tremendo documento que exhibe la presidenta Claudia Sheinbaum en plena conferencia del pueblo. A continuación con el video. Presidenta, también preguntarle, el fin de semana pasado el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunió con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Preguntarle si usted tiene contemplado tener una reunión previo a que tome protesta Donald Trump o cuándo contemplaría reunirse con el presidente electo en Estados Unidos. Sí, no tenemos una fecha fija. Cuando hablé con él por teléfono fue una muy buena llamada. Él mismo, con la manera de comunicar, pero él mismo planteó que fue una buena llamada y ahí planteamos que nos podríamos ver pronto, pero no hemos fijado una fecha. Vamos a esperar para poderlo hacer, pero estoy segura que vamos a mantener muy buena relación. Y en ese sentido, preguntarle, en la reunión el primer ministro de Canadá, según lo dicho por la embajadora de Canadá en Estados Unidos, trató de exponerle que Canadá no es México, argumentando que los principales problemas en esta situación vienen de México. ¿Qué responder a estos señalamientos, Presidenta? Pues no sé a qué se refiera. No vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí es que a México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales. Esa es mi función y esa es la función de todas y todos los mexicanos. Nosotros somos un grandioso país con enormes riquezas, con nuestras problemáticas que estamos atendiendo y que estamos desarrollando y un futuro, un presente y un futuro muy promisorio. Entonces, México es un gran país. Ahora, las problemáticas son distintas, sí. Recientemente se dio a conocer, yo no tenía tanta información, sabía que existía, pero no tenía tanta información. Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo. Y en algunos estados o ciudades donde se liberalizó el consumo, se ha generado problemas muy graves. Entonces tiene problemas de funciones debidas a la adicción de opioides. México las tiene en muy bajo nivel. Se hizo recientemente una encuesta y realmente no es, no porque no haya problemas de adicción en México, los hay y los estamos atendiendo, pero no tiene que ver con este consumo de fentanilo que hay en Estados Unidos y Canadá. Entonces sí somos distintos. Y se vio como hace unos días pues hubo una acción de la justicia para un laboratorio de fentanilo en Canadá. Entonces sí son problemáticas distintas. Esta idea de que no puede compararse a uno con otro, pues sí, son problemas distintos, pero no por ello somos menos, nunca, jamás. ¿No percibe una estrategia de constantes ataques desde Canadá hacia México para que Estados Unidos valore con quién le conviene más? Ellos tienen una elección el próximo año, si mal no me equivoco. Lo que nosotros no siempre vamos a defender y debemos señalar siempre es que no se utilice a México como parte de sus campañas electorales. Cada quien
que vea por cada cual y nos relacionamos, nos coordinamos, nos complementamos en temas de comercio y otras virtudes que tiene la relación bilateral y trilateral, no solamente de comercio y económica, sino también culturales y de mucho educativas y muchas otras relaciones que hay con Canadá. Lo que sí es que México es un gran país, un gran país. Ya quisieran, la verdad, la riqueza cultural que tiene México, de nuestros ancestros, de los pueblos originarios. México tiene más de 3,000 años de historia y civilizaciones precolombinas, prehispánicas, grandiosas. Entonces, no por ello, México nunca va a ser menos, al contrario. Somos iguales, somos distintos, sí. Ahora, el tema del fentanilo, pues por supuesto que hay que colaborar para la atención a la inseguridad y el tráfico de drogas, pero también hay que atender cada uno de nosotros el tema del consumo. Preguntarle, después de los resultados obtenidos con el operativo Enjambre en el Estado de México, ¿se van a seguir viendo estos operativos en los distintos estados, ya que hay una encuesta, por ejemplo, el Heraldo, que la gente avala en 84% los resultados y este tipo de operativos? No es un tema de operativos o si vamos a seguir con operativos. El tema es el combate a la impunidad, cero impunidad, sea quien sea. Yo siempre dije que la estrategia de seguridad, que mañana viene el informe del cierre de noviembre, octubre, noviembre y todo el año, comparado con los años anteriores, tiene que ver con dos ejes centrales, que es la atención a las causas y disminuir la impunidad, la cero impunidad. Esas dos acciones es lo que nos van a permitir disminuir los delitos de alto impacto y seguir construyendo la paz y la justicia en nuestro país. La atención a las causas tiene que ver con los programas de bienestar, con los derechos sociales que hoy están en la Constitución, tiene que ver con la atención a los jóvenes, tiene que ver con hacer más universidades como la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y la cero impunidad tiene que ver con la inteligencia, la investigación, el fortalecimiento de la Guardia para poder llegar a la judicialización y la detención de la delincuencia. Y ya por último, sí, el chismecito es cierto, el Club de Periodistas de México me dio un premio por la cobertura periodística que hice en el proceso electoral, que tuvo como resultado el libro La Primera Presidenta. Un aplauso a Carlos. Gracias. Felicidades, Carlos. El día de ayer usted hizo una publicación en su cuenta de X recordando el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de esto que puede ser el primer piso de la transformación, considerando cómo se refiere a su gobierno como el segundo piso. Sin embargo, la lucha de Andrés Manuel pues data de más de 40 años en la política y en la búsqueda de la transformación, ¿no?, concretada en ese momento. Y bueno, preguntarle primeramente en eso, ¿cuál considera usted es el recuento de este momento que ya lo ha comentado, pero creo que es muy oportuno, el recuento del paso de Andrés Manuel por el gobierno de la República? Y sobre todo, a mí me llama mucho la atención porque antes de que usted fuera candidata incluso decían, pues muy bien, Andrés Manuel ha hecho esto, pero no es posible que llegue una mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaría listo México para ello. Y sin embargo, yo nunca dije eso, ¿eh? Yo nunca dije que México no estaba listo. No, usted, algunas personas lo pudieron decir, ¿no? Lo pudieron decir, no, claro, no, usted no. Algunas personas lo pudieron pensar, ¿no? Cuando estaba la interna de Morena, pues habían puros hombres y solo usted, ¿no? Y al final de cuentas, México la eligió a usted. Y hoy a 2 meses prácticamente, pues las encuestas le dan a Claudia Sheinbaum como presidenta nuevamente pues una posición muy privilegiada, una aprobación muy amplia, como factométrica, ¿no?, en un 78% en el combate a la inseguridad,
a la pobreza en un 69.7%, al combate a la corrupción en un 63%. El Financiero también publica una medición de la opinión pública en donde, según los datos que publica este medio, el 69% aprueba su trabajo en este segundo mes de gobierno y la ponderan con honestidad, un tema relevante. El Economista, en consulta Mitofsky, la aprobación de Claudia Sheinbaum avanza casi 2 puntos con respecto al inicio de su gestión, con 63.4% de aprobación nacional. Y otras más, ¿no? Campaigns and Elections, el 74% de aprobación nacional en una evaluación tomada con mexicanos, ¿no? Entonces, lo comento así y aclaro el punto, no es que lo haya dicho usted, o sea, me refiero a cómo el recordar la administración de quien inició la administración y la mujer que sigue a este proyecto, pues tiene una aprobación muy amplia, ¿no? Entonces, pues me gustaría conocer su percepción y qué piensa, qué siente en este momento con relación a cómo está llevando el país. Cuando salí de la jefatura de gobierno, en la campaña, y cuando tomé posesión, el día que estuve en el Congreso y aquí en el Zócalo, el 1 de octubre, planteé 2 temas esenciales. El primero, que continúe la Cuarta Transformación. Y el segundo es tiempo de mujeres. Y los dos tienen un sentido y una aceptación y una aprobación del pueblo de México muy grande. El trabajo del presidente López Obrador, y el otro día alguien me dijo, ¿por qué le sigue diciendo presidente? Por respeto, por cariño, y además no tengo ningún complejo de decirle presidente, pues. Porque dicen, ¿solo hay una presidenta? Pues sí, solo hay una presidenta, pero fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, y luego con respeto y con cariño. El trabajo del presidente López Obrador en los últimos 6 años transformó el país. Yo lo dije el día de la toma de protesta, es quizá el presidente más querido al terminar su mandato. Con el único quizá comparable es con el general Lázaro Cárdenas, pero él también al final de su mandato tuvo sus problemas. Aquí no, la aprobación del presidente López Obrador fue la máxima de todo el sexenio al él salir. Y tuve la oportunidad de caminar con él todo el país y el amor es enorme, sigue siendo enorme, porque transformó el país y porque devolvió la dignidad al pueblo de México y a nuestra patria y cambió el modelo de desarrollo y cambió la visión. Y el pueblo está contento con ello, la gran mayoría. Siempre, qué bueno que hay democracia, porque hay quienes no están de acuerdo. Entonces nosotros estamos dando la continuidad, estamos gobernando con los mismos principios, el por el bien de todos, primero los pobres, el que no haya corrupción, el que no haya privilegios, y también el que quien decide en México es el pueblo. Se acabaron los tiempos en donde decidía un grupo que tenía todo y el gobierno estaba a su servicio. Eso es parte del pasado. La separación entre el poder económico y el poder político continúa. Y además, el símbolo de una mujer es muy poderoso, muy fuerte. Lo veo ahora en los recorridos. Las niñas, las jóvenes, las mujeres, pero también los hombres. Es una reivindicación de las mujeres, no de Claudia la presidenta, de las mujeres en todos los espacios de la vida pública, y queremos que eso se traduzca en acciones, en políticas. Pero muy pocos países en el mundo han avanzado, por lo menos en la participación política, como ha avanzado México para las mujeres, muy pocos.
Y esa fortaleza, esa identidad, ese símbolo es muy importante para las niñas, para las jóvenes, y se ve en el país completo. Entonces, pues nos da mucho gusto, y por eso y por la dedicación, el pueblo de México reconoce cuando uno trabaja, porque a eso llegamos, a dedicarnos en cuerpo y alma al bienestar del pueblo de México. Finalmente, Presidenta, me gustaría hablarle del tema que se abordó de Donald Trump, que es el tema que todos los días ocupa últimamente la mañanera. Se ha comentado últimamente con mucha fuerza que el gobierno del del próximo presidente de Estados Unidos está dispuesto a enviar al ejército a México para enfrentar los carteles del narcotráfico, con esto de que quiere convertir y hacer que los narcotraficantes sean vistos como terroristas. Mi pregunta es saber hasta dónde está dispuesta la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno a negociar este tipo de temas, como de que se permita que el ejército de Estados Unidos intervenga en México. En la llamada que tuve con el presidente, primero no, en la llamada que tuve con el presidente Trump, hablamos del tema de seguridad. Él me preguntó en qué le podemos ayudar. Por supuesto que en su momento hablaremos del tema de las armas que entran desde Estados Unidos a México, a nuestro país, que es un tema que hemos estado planteando ya desde hace tiempo y que en su momento planteó el presidente López Obrador en estos diálogos de alto nivel. Pero yo le expliqué que tenemos un gabinete de seguridad muy competente, coordinado por Omar García Harfuch, incluso le hablé de su historia, de Omar, del atentado que él recibió y cómo tiene una historia de mucho profesionalismo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la ciudad y ahora a nivel federal, del general secretario, del almirante secretario, de la coordinación que estamos haciendo. Y le planteé que con respeto a nuestras soberanías era muy importante que compartiéramos información, que hubiera las labores de inteligencia y investigación respetando nuestras soberanías y que en eso podíamos colaborar de manera muy importante y en otros temas. Y estuvo de acuerdo, él planteó que le parecía muy bien y que en su momento ya platicaría. Pero por supuesto que no estamos de acuerdo en una invasión, una presencia de este tipo. Incluso con el presidente López Obrador hubo mucho más control de la presencia de las agencias estadounidenses en nuestro país, lo cual se va a mantener. Pero es importante que nuestro gabinete de seguridad tome en el momento oportuno coordinación con el asesor de seguridad del presidente Trump para poder hablar de estos temas, que es importante que siempre haya coordinación. Por cierto, el sábado que estuve en Monterrey, no fue en Monterrey, en otro municipio, en Nuevo León, hablamos ahí de varios números, una numeralia muy importante, de la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y quisiera presentárselos. Estamos haciendo un trabajo muy importante y hace como una semana me puse en contacto con la doctora Viridiana Ríos, sí se llama Ríos, sí. Ella en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero en muchas cosas estamos de acuerdo. Yo la considero una economista de primera, analiza también las políticas públicas, y le pregunté a ella si tenía datos. De hecho, ella hace una publicación el día de hoy en uno de los diarios sobre la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos, y vale la pena mencionarlo por este tema de las deportaciones, de que se criminaliza a las y los migrantes, y son datos muy relevantes, porque a veces hablamos de la contribución de nuestros hermanos, hermanas, héroes y heroínas, a México, con las remesas que envían a sus familias y a nuestro país, y cómo contribuyen al desarrollo de México.
con alrededor de 60,000 millones de dólares. Pero lo estamos trabajando, en su momento haremos también una comunicación, pero miren, a ver, préstame el micrófono para mí. Son datos de muchísimas fuentes que trabajó ella, Viri Ríos, y que me las envió y que ella va a estar también pues hablando de esto. Entonces es relevante y además nosotros estamos trabajando otros datos y es importante porque son publicaciones académicas que tienen el sustento para dar esta información. El Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos crea empleos en Estados Unidos. Las empresas de Estados Unidos que invierten en México se vuelven más productivas, lo que les permite que por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas generen 333 empleos en Estados Unidos. El trabajo inmigrante crea empleos en Estados Unidos porque aumenta los ingresos de las empresas. Por cada 10 inmigrantes que existen en la fuerza laboral de Estados Unidos, se crean entre 1 y 2 empleos para nativos de Estados Unidos. La inversión de mexicanos en Estados Unidos crea 123,000 empleos en Estados Unidos. Adelante. Adelante. Fíjense, las y los mexicanos que trabajan allá, sea que tengan documentos o no, el 20% o poco menos del 20% lo envían en remesas, pero el 80% de sus ingresos lo invierten en Estados Unidos. 80% de los salarios que las y los trabajadores mexicanos ganan en Estados Unidos se consumen en Estados Unidos. Si las y los trabajadores mexicanos dejaran de consumir en Estados Unidos, la economía se contraería en 1% del PIB en Estados Unidos. Eliminar el consumo de las y los trabajadores mexicanos sería equivalente a destruir el valor generado por la totalidad de la agricultura, la pesca y la silvicultura en Estados Unidos. ¿La que sigue? Aquí está. Adelante. El 52% de los salarios de migrantes mexicanos pagan seguridad social en Estados Unidos. Si la migración legal se redujera en 50% a lo largo de 10 años, la deuda del Seguro Social aumentaría en 13% en Estados Unidos. Estos son datos de publicaciones académicas. Si la migración aumentara en 200,000 inmigrantes al año, la solvencia del Seguro Social se extendería por 2 años, aumentando sus reservas en 284,000 millones a lo largo de 10 años. Los migrantes indocumentados contribuyen con 13,000 millones de dólares al año al Seguro Social. Como no tienen documentos, pues muchas veces no reclaman los beneficios de la seguridad social. Entonces el 92% de ese dinero termina beneficiando a las y los estadounidenses. La terminación del DACA, aprobada por Trump, reducirá las contribuciones a la seguridad social en 19.9 mil millones de dólares a lo largo de 10 años. Son algunos de los datos, los vamos a poner en las redes. Gracias, Presidenta. Esta publicación, porque es importante que las y los estadounidenses sepan Lo que valen los mexicanos. Las y los mexicanos, pero las y los estadounidenses, cómo contribuimos y cómo contribuyen las y los mexicanos que viven en Estados Unidos a la economía de las y los estadounidenses.